Hola, seguimos adquiriendo conocimiento del reino bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy quiero compartir en el capítulo 2 del libro de Génesis, del versículo 7, lo que dice aquí. Entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esto nos enseña que desde un principio la voluntad de Dios no es que el hombre pase necesidades, no es que el hombre esté en dificultades económicas, sino que el hombre esté satisfecho. Porque dice aquí la Biblia que dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Entonces Dios desde un principio le dio al hombre, o le proveyó al hombre para su necesidad de su alimentación. Y esto indica que nuestro Dios es un Dios bueno, amoroso, que se preocupa. O sea, Dios desde un principio se preocupó de que el hombre no le faltara nada. Dice, también el árbol de la vida. Y el árbol de la vida representa eso, la vida eterna. El árbol iba a cumplir, de la vida iba a cumplir una función. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice que el árbol de la vida será para las sanidades de las naciones. El árbol de la vida iba a hacer que el hombre, cuando lo comiese, su cuerpo fuese, como por decirlo así, renovado para que pudiera vivir eternamente junto con el alma, porque como ya les enseñé en los videos anteriores, tenemos un alma que es eterna, que Dios nos dio. Él puso la eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no entienda estas cosas. Lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 12, que Dios puso eternidad en el alma, en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha creado desde el principio hasta el fin. Entonces eso representa el árbol de la vida eterna, la vida en Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso representaba el árbol de la vida eterna. Y dice, y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos creó, ¿verdad? Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor. Él es quien hizo todo. El libro de Ezequiel 8:14 dice, he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Todas las almas son mías y el alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios siempre nos ha dejado ver que nosotros, aunque Él nos dio libertad para escoger el camino, nos dio libre albedrío, nosotros no somos títeres, muñecos, que Dios nos maneja a su antojo. Él nos dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y de tomar la decisión a quién servimos, ya que sabiendo Dios que existía el reino de las tinieblas, Él colocó ese árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre escogiera a quién iba a servir, si al reino de las tinieblas o a su reino. Dice, he aquí, perdón. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? ¿Qué era lo que Dios quería del hombre cuando colocó aquel árbol de la ciencia del bien y del mal? Sabiendo
que ahora había un reino de luz y un reino de tinieblas. Lo que Dios quiere del hombre está en Deuteronomio 10:12, hablándole Dios al pueblo de Israel, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que le amemos, que le temamos, que le sirvamos y que guardemos sus mandamientos. Eso era lo que Dios quería de Adán, y eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel, y eso es lo que Dios quiere de toda la humanidad. Que le amen, que le teman, que le sirvan y que guarden sus mandamientos. Porque es Dios, no es hombre. A veces el hombre se confronta a Dios y le habla a Dios como si Dios fuera otro hombre. No, es Dios que con un soplo acaba con el planeta. La Biblia dice que Él mira la tierra y tiembla. Entonces debemos de temer a Dios como lo que Él es, como Dios, no es hombre. Ahora, ¿para qué quiere Dios que hagamos esto? Para que tenga prosperidad. Si el hombre quiere tener prosperidad en todo, debe de hacer esto: amar, temer, servir y obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Dios es el dueño de nosotros, su creación. Es como cuando usted tiene sus hijos en su hogar, sea hombre o mujer, o sea la pareja. Usted tiene en su hogar normas. Si usted quiere tener un hogar ordenado, si usted quiere tener un hogar que honre a Dios, usted debe poner normas en su hogar, leyes en su hogar y enseñar a sus hijos a cumplirlas. Porque si no, usted va a tener un hogar totalmente desordenado. Cuando nosotros mismos como cristianos, por experiencia le puedo decir, que nos apartamos de Dios, empezamos a hacer lo malo, el hogar se desordena, los hijos cada quien agarran por su camino y viene el desastre en el hogar. Pero si usted quiere tener un hogar lleno de la gloria de Dios, enseña a sus hijos a obedecerle a usted como padre, como madre o como pareja, y enséñalo a obedecer a Dios, sus preceptos y su palabra, porque eso es lo que Dios demanda del hombre, que le obedezca sus mandamientos y sus leyes, para que podamos tener prosperidad y que nos vaya bien. El árbol de la vida representa la vida y la eternidad. Y el árbol de la ciencia del mal entonces representa la soberanía de Dios en el hombre. Representa la ley, representa los mandamientos de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Que además, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también Bedilio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón, el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria, y el 4 río es el Éufrates. ¿Qué quiere decir? Que desde un principio Dios le dio, y lo dejó registrado aquí en la Biblia, todas las riquezas que hay en el planeta, las creó Dios también. Los minerales, las piedras preciosas, todo lo hizo Dios. Y todo lo hizo Dios
para el hombre, para que el hombre se adorne, para que el hombre invente cosas con esa riqueza que Dios le dio. Entonces le dio al hombre también riqueza. La pobreza no es de Dios. Hasta ahora en lo que he leído en la Biblia, en ninguna parte he leído pobreza, sino abundancia, sino riqueza, sino vida. Es todo lo que Dios le dio al hombre. Dios no le dio al hombre pobreza, no le dio miseria, no le dio escasez, no le dio enfermedad, no le dio traumas, no le dio depresión. Todas esas cosas negativas que el hombre ha vivido, no lo dio Dios. Porque todo lo que Dios dio es bueno, porque Dios es bueno. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que desde el principio Dios le dio una ocupación al hombre, para que el hombre estuviese ocupado. Porque una mente ociosa lo que crea es problemas. El hombre debe estar ocupado, sobre todo cuando tiene un hogar, una familia. La Biblia dice que el que no provee para su familia, para su casa, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre debe tener siempre una ocupación, debe estar produciendo para él y para las personas que dependan de él. Entonces Dios le dio a Adán también una ocupación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dio Dios a Adán el primer mandamiento, que era que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios, una vez más le digo, existe el reino de las tinieblas. Y el hombre, desde un principio, Dios le dio al hombre la libertad de decidir. En el tiempo de Dios con Israel, Él le dijo al pueblo de Israel, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Eso representaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Porque hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y le dijo al pueblo de Israel, y es necesario que escojas la vida. Entonces, al hombre le es necesario obedecer a Dios. Le es necesario escoger la vida, no la muerte. Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás. Más adelante le explicaré lo que significa la palabra muerte. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias, a las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? En este tiempo vemos cómo para el hombre que tiene la mente tan dañada por las tinieblas, tienen relaciones sexuales con animales, tienen relaciones sexuales hombre con hombre, tienen relaciones sexuales mujer con mujer. Esto no lo creó Dios, no es de Dios y como no lo creó Él, no lo acepta. Fíjate que Adán comenzó a buscar entre los animales la ayuda idónea y no la encontró. ¿Por qué? Porque ya Dios había determinado que en los animales había macho y hembra. Y cuando creó al hombre dijo, y los hizo varón y hembra, los creó. Cada animal tiene su compañera o su compañero. Y el ser humano tiene su compañera o su compañero. El tener sexo con
del mismo género o con animales es algo contranatural, es contra la voluntad del Creador. Así que no hay diversidad de géneros en la mente de Dios. Hay solamente dos géneros, masculino, femenino, macho y hembra. Más claro no puede hablar la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Adán estaba reconociendo lo que Dios le había dado. Compañía idónea, dice. Individuo que posee ciertas condiciones, habilidades que son esenciales para desempeñar las funciones de un cargo. Quiere decir que Dios puso en la mujer la habilidad para ser la compañera del hombre. La mujer tiene sus funciones en el hogar y el hombre también. El hombre tiene que ser responsable de su familia. La mujer tiene que ser responsable de su familia. O sea que uno al otro se complementa. La mujer está capacitada para hacer feliz al hombre. El hombre está capacitado para hacer feliz a la mujer. Dice, Adán reconoció a la mujer como a alguien que merecía respeto, consideración, afecto, porque era parte de él. ¿Cómo la llamó Adán a la mujer? Varona, porque del varón fue tomada, y dijo que era carne de su carne y huesos de sus huesos. Por eso cuando uno de los fariseos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio a la mujer? Porque Moisés dijo que se le podía dar carta de divorcio. Y Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes le es permitido. ¿Por qué existe el divorcio? Por la dureza del corazón del hombre. Porque hay hombres infieles, mentirosos, celosos, engañadores, maltratadores. Eso es dureza del corazón. Tiene que haber un divorcio, porque hay dureza del corazón. Cuando un hogar no se puede, le es permitido darle carta. Pero en un principio, dijo Jesús, no fue así. Porque en un principio Adán no era como los hombres de este tiempo o de todos los tiempos. Adán reconoció que la mujer era carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso dijo que dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero cuando hay adulterio, fornicación, hay que dar divorcio. Eso fue lo que quiso decir. Jesús no quiso decir que no a la mujer, que la pareja no se pudiera divorciar. No, Jesús dijo que cuando hay dureza, por la dureza del corazón del hombre, es que vienen los divorcios, porque no reconocen a la mujer como hizo Adán. Pero cuando hay fornicación, adulterio y eso, habrá que haber carta de Dios. Pero la voluntad de Dios es que cuando el hombre y la mujer se casen, no se separen nunca más. Que estén unidos para siempre. Y en 1 Corintios capítulo 7, voy a leer desde el capítulo 1, del versículo 1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar mujer.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No dice que el hombre se case con un hombre, ni que la mujer se case con otra mujer. No. Dice que cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra concupiscencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad es de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como están. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando, dijo Pablo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así que la Biblia es clara en lo que ella dice. Y en Efesios capítulo 5, el versículo 22 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice aquí Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo. Entonces la Biblia es clara en lo que ella dice. Al principio no fue así. Espero que esta enseñanza les ayude a reflexionar y a tomar decisiones correctas. La Biblia es el manual de convivencia. Muchas personas están en Cristo, pero no obedecen la palabra de Dios. Hay que obedecer lo que dice la Biblia. Aunque nos cueste, aunque tengamos que sacrificar
muchas cosas, pero es para nuestro bien y nos irá bien. Los resultados los veremos después, porque cuando somos disciplinados, cuando tenemos a veces que soltar cosas, defectos, malas costumbres, cosas que traemos del mundo, nos cuesta dejarlo, errores que cometemos, nos cuesta asumir que tenemos que obedecer a Dios. Nos cuesta al principio, pero después nos sentimos libres. Nos damos cuenta que era lo más correcto y que lo más conveniente para nuestras vidas. Seguimos aprendiendo, teniendo conocimiento del reino de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, les ayude y nos ayude a tomar decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.